Bueno, arratsaldeon danori. Ni hasiko naiz nire euskera ez da batua, ni Argentinan ikasi nuen euskara, nire gurasoek irakatsi zidaten eta zenide artean erabiltzen genuen, migratu zirenean ikastolarik ez zegoenez, ahozkoa izan zen transmisioa. Oso harro nago haiek eginiko esfortzuagatik eta nire seme-alabak orain ikasten ari direlako. Lo que acabo de decir es que en mi familia, mis padres emigraron por la guerra, mis padres se casaron después por poder, mi madre viajó de Hernani para Necochea y bueno, ellos nos enseñaron el euskera que conocían, que no era el batúa, pero del cual estamos muy orgullosos mi hermano y yo, porque fue un esfuerzo muy grande. No había muchos hijos de vascos que lo hablaran, porque las realidades a veces son que muchos dejaron de hablarlo por un tema de dolor, o un sistema de insertarse en la nueva tierra o de evitar que sus hijos en el colegio fueran discriminados, y sin embargo, hoy en día, gracias a Dios, eso ha cambiado, ¿no? Por eso digo que estoy muy orgullosa, porque ahora mis hijos están aprendiendo y están aprendiendo el batúa que yo hubiera querido saber, pero bueno, reconozco que mi euskera, aunque sea, es válido, ¿no? Bueno, también es parte de reconocer que el euskera es parte de mi identidad. Lo hablo en castellano también para los que no sepan euskera acá, porque creo que el mensaje es válido. Es parte de mi ser vasca, por haber nacido en Euskal Herria, por todo el amor que le tengo a mi tierra. Es una forma de reivindicar mi nacionalidad, es una forma de comunicarme con los que lo hablan, un modo de reconocer también el esfuerzo que han hecho tantos que no han nacido en esta tierra y sin embargo lo han aprendido y lo siguen aprendiendo por distintos motivos, como el amor a la misma o por querer ser parte de ella. Es honrar el legado de mis padres y es tratar de preservar el euskera como idioma, que es una joya y que, como todos los idiomas, son tesoros que hay que cuidar porque son patrimonio de toda la humanidad. Argentinako euskaletxeek febaren barruan daudenek badute euskara kudeatzeko programa berezia, Argentinan euskaraz izenekoa. Argentinan euskaraz 1980ean sortu zen. Febak eta Eusko Jaurlaritzak adosturik. Izan ere, euskaletxeek zarrenek ere sortzetik izan zuten euskararen transmisiteko helburu nagusia eta lortu ere egin zuten gero. El número de nativas y nativos de euskera fue disminuyendo al tiempo que se expandieron las euskaletxeak. En consecuencia, advertía la necesidad de recursos humanos para enseñar euskera, a quienes llamamos profesoras y profesores, se puso en marcha el proyecto de formación de profesorado que implica la euskaldunización y la capacitación en didáctica del euskera. 30 urte geroago, Euskal Herritik Argentinara 11 tona liburu eta fotokopia eraman da, teknologia berriak harturik, irakaslegoa modalitate mistoko 4 urteroko ikastaroetan trebatzen da Euskara Munduan plataforman tutore batek kudeatuta. De esta forma se garantizan las y los transmisores para abrir nuevos cursos, no solo en los centros vascos, sino también en universidades locales, como por ejemplo en las ciudades de Rosario, de Córdoba. Cumplimos el objetivo, allí donde hay demanda de euskera, que haya respuesta. Argentina en Euskaraz entonces se ocupa de la formación del profesorado, la coordinación de los cursos en las euskaletxeak, la actualización de material didáctico y de campañas de divulgación. Argentinako gaurko argazkian hauxe sartzen da. 74 ikastaro, 24 euskaletxetan. 640 ikasle heldu eta 60 ikasle ume. 26 euskaletxe aurre matrikulatuta datorren irakasleen trebakuntzan. 5 irakasleko taldea euskaletxea ikastetxean. También tenemos un diseño de estrategias para la transversalidad dirigidas especialmente a jóvenes. El programa de enseñanza Euskara Munduan, que es adaptado para los centros vascos. El programa Euskara Munduan Online en fase preparatoria. Y esto ya estaba escrito, armado, y yo vi el otro día los 90 años de Chillardegui, que realmente hay una frase que me encantaría usarla para terminar, que es Euskara da Euskaldunon aberria. El euskera es la patria de los vascos. Me parece que en este lugar es una frase que es fundamental y bueno, yo agradezco mucho y es un honor estar en este lugar realmente. Eskerrik asko.